servicios informativos. Como habíamos anunciado, tenemos al habla a la doctora Mónica López Rodríguez, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, de Medicina Interna, CISUR, Enfermedades Metabólicas Congénitas, y profesora asociada de la Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá de Henares. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos en Informativos de Radio Morata. Hola, buenos días a todos. Un placer. Bueno, pues me alegro porque además un día como nosotros tenemos los sábados, los programas, pues también es un poco más complicado, pero le agradezco muchísimo que pueda estar con nosotros, de verdad. Muy bien. Bueno, pues a ver de lo que vamos a hablar, doctora. El pasado día 29 de noviembre tuvo lugar el primer foro madrileño de enfermedades poco frecuentes, FEDER por FEDER, en el Salón de Actos del Hospital La Princesa de Madrid. Un acto que se inauguró, el consejero fue el que estuvo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Y tengo que decir que me pareció muy interesante este foro porque va enfocado a aprender de los retos del plan para introducir mejoras al futuro. ¿Es así? Sí, básicamente, bueno, es un plan que se comenzó a gestar en 2016 y es verdad que esta pandemia pues ha parado un poco todo, pero inevitablemente, y como no puede ser de otra forma, pues se ha continuado y se ha retomado ahora, hace pues, escasamente un año. Pues este plan surge como respuesta de la Consejería de Sanidad, según dijo el consejero, que a la demanda de más de 400.000 personas y familias que conviven con alguna de estas patologías en la Comunidad de Madrid. ¿Es así, doctora? Sí, bueno, haciendo una extrapolación por la prevalencia de estas enfermedades, pues está claro que en Madrid, que tenemos cerca de 7 millones de habitantes, pues sí, casi es 500.000 de personas y de sus familias los que tienen algún tipo de relación con las enfermedades poco frecuentes, sí. Pues antes que nada también quería preguntarle para informar a nuestros oyentes, que bueno, algunos lo sabemos, lo sabrán o no, que son las enfermedades metabólicas congénitas. Bueno, las enfermedades metabólicas congénitas son el núcleo duro de las enfermedades que llamamos poco frecuentes, porque de esas enfermedades poco frecuentes el 80% son de origen genético y ahí es donde sobre todo están representadas las enfermedades metabólicas congénitas, que no es más que aquellas enfermedades que afectan a las rutas metabólicas principales por las que estamos vivos, los organismos de los seres humanos, es decir, enfermedades que afectan a los aminoácidos, a los lípidos y a otras rutas metabólicas complejas. Pues en este foro se ha analizado también el plan de mejora de la atención sanitaria, ¿no es así? Sí, bueno, el plan de mejora de las enfermedades poco frecuentes tiene como 8 puntos básicos y entre ellos, uno de ellos yo creo recordar que era el punto 3. Realmente casi todos nuestros oyentes que tengan interés pueden consultar este plan de mejora. Yo creo que está dentro de la página web de la Consejería de Sanidad, es de acceso público y bueno, es una lectura recomendada en lo que quieran saber por dónde van a ir las formas de actuación en nuestra comunidad en este sentido, ¿no? Y en el punto 3 que hablábamos era el que trata sobre la asistencia y la atención a los pacientes con enfermedades poco frecuentes, sí. Y para informarse que se entra en la página, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Claro, en la página web yo creo que están varios de estos planes, no solo el de enfermedades poco frecuentes, hay también del paciente crónico y demás, pero hay un buscador y pueden acceder a ello con facilidad. No creo que haya mayor problema y es una forma de entender cómo nos hemos coordinado distintos estamentos dentro de la sanidad madrileña para la elaboración de este plan. Sí, me parece muy interesante porque, bueno, según palabras del consejero, reconoció que con el trabajo y compromiso de todos lograremos reducir el tiempo de diagnóstico de las enfermedades raras y también garantizar el asesoramiento genético, que eso es muy importante, ¿verdad? Claro, la mayor parte de nuestros pacientes, ellos describen el día más feliz de su vida como el día del diagnóstico y no debería ser así. Lo que pasa que es cierto que están a veces incluso años anhelando un diagnóstico correcto y concreto de lo que les pasa, ¿no? Más allá de los pacientes que ya tienen un diagnóstico, en los que hay que abordar sobre todo es el manejo terapéutico, pues uno de los retos que nos planteamos como médicos es poder
dar respuesta adecuada a los pacientes sin diagnóstico en los que consideramos que subyace una enfermedad rara. Claro. Y además se busca también una coordinación para una mejor atención sanitaria. Hombre, es indudable, en esto no podemos hacer de caballo de Troya y yo suelo vencer a un diagnóstico que tenga por delante un reto en este proceso, ¿no? Yo creo que es fundamental una coordinación, pues sobre todo entre atención primaria y atención especializada en los hospitales, incluso dentro del hospital una coordinación entre los distintos estamentos y las distintas especialidades, eso es indudable. Uh-huh. Y coordinación también en lo social, ¿qué significa, pues? Bueno, en lo social es que no solo... yo creo que esto nosotros y nuestros oyentes lo saben, lo han podido aprender en estos últimos meses o en estos últimos par de años que se ha hablado tantísimo de la sanidad, y es que esto del personal sanitario no somos solo médicos y enfermeros, también están psicólogos, trabajadores sociales, gestores de casos, es decir, que es una red que cuando está bien intrincada funciona a la perfección. Y es que se necesita mucha respuesta a las necesidades sociales y de adaptación que tienen muchos de nuestros pacientes con enfermedades poco frecuentes, en los que las minusvalías que pueden tener o las discapacidades que pueden tener pues son claramente muy importantes en ellos, ¿no? A veces más que incluso el problema médico en sí de la enfermedad en concreto que tengan. Claro, sí, porque en este caso estamos hablando de enfermedades poco frecuentes. Entonces, dado lo importante que es la atención, aún más si cabe en estos casos, la atención interdisciplinar y sería como modelo de tratamiento integral, ¿no? ¿Lo ve factible a corto plazo? Bueno, yo quiero creer que sí. Es decir, nosotros, si no creyéramos que es un modelo el más adecuado, no estaríamos abogando por ello, ¿no? Yo creo que todo el mundo cuando defiende una idea es porque cree que es la mejor, y sin duda pues la mayor parte de los que nos dedicamos en gran medida a las enfermedades poco frecuentes creemos que el trabajar en solitario pues lo hace todo como mucho más difícil e inalcanzable. Entonces lo fundamental es un abordaje interdisciplinar, y no solo entre especialidades médicas, sino también en otros personajes, teniendo al paciente y a su familia como eje, pero que pivotemos no solo los médicos o enfermeros, sino también desde las farmacias hospitalarias, pasando por psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, hasta los colegios, ¿no? En los niños es verdad que soy médico de adultos, soy internista, pero son enfermedades que la mayor parte de ellas comienzan en la infancia, y en los colegios también debe haber una formación para los pedagogos, incluso para los profesores, que tengan niños con este tipo de enfermedades. Claro, y interdisciplinar significa pues que no tengan que andar de un médico a otro, sino que todo se organiza, ¿no es así? Desde un... Claro, que estemos conectados, es decir, sí. Cuando hablamos de lo multidisciplinar parece que es que son muchas cajitas pero no conectadas entre sí, ¿no? Yo creo que la palabra interdisciplinar traduce o significa mucho más que lo meramente que haya muchos personajes, sino que todos estemos conectados. Eso es para no estar pasando de un médico a otro. Es decir, se puede pasar, pero no esperando un tiempo, sino un poco más rápido. Claro, bueno, de una forma bastante más eficiente, ¿no? Si un paciente tiene que ir al hospital, pues que podamos coordinar las visitas médicas para que le podamos ver varios especialistas casi en el mismo acto médico, ¿no? Eso es lo ideal y lo que tenemos que buscar. Sí, yo creo que esto últimamente se está consiguiendo más, porque se oye más hablar de ello. Pienso que a lo mejor puede ser a corto plazo, ¿no? Quisiéramos saber. Sí, yo creo que sí. También ha ayudado mucho el que sepamos hacer visitas virtuales, ¿no? Con nuestros pacientes, o que podamos hacer visitas conjuntas, a lo mejor uno de los médicos desde el otro lado de la pantalla y el otro con el paciente delante, pero claro que tenemos que buscar las fórmulas para poderlo hacer. Claro, porque esto sería telemedicina, pero no en todos los casos se podría aplicar, claro. No, bueno, yo la telemedicina obviamente es una herramienta valiosísima, pero sí, ni los pacientes ni los médicos nos vamos a acostumbrar solo a la telemedicina. Nosotros tenemos que ver, que mirar a los ojos, que tocar, que explorar a nuestros pacientes y que vernos delante. Entonces, bueno, la telemedicina está bien como una herramienta más, pero no la única, sin duda. Claro, ayuda desde luego en momentos como estos que estamos pasando.
Sí. ¿Y en qué cree necesario que hay que mejorar en la accesibilidad a los tratamientos? Bueno, los tratamientos, vamos a ver, para todas las enfermedades que tenemos, enfermedades poco frecuentes que cada vez hay más descritas, pero vamos a decir que hay entre 7.000 y 9.000 enfermedades poco frecuentes, los tratamientos no llegan ni a los 200 patologías que tienen un tratamiento específico, es decir, son muy poquitos, pero son tratamientos tremendamente costosos porque la investigación es muy cara, es poco accesible con pocos pacientes y eso lo dificulta muchísimo. Entonces, la accesibilidad a esos tratamientos pasa por, en mi opinión, por tener comités de decisión, de evaluación de estas indicaciones de tratamientos. Es decir, no podemos ser el clínico, el que ha conocido y sabe cuál es el tipo de enfermedad y qué tratamiento es el más adecuado, el único que decida si ese tratamiento se empieza o, lo que es más difícil, si ese tratamiento o no se empieza o se interrumpe porque no está siendo eficaz. Entonces, la accesibilidad a estos tratamientos tiene que ser obviamente universal, pero siempre y cuando se pueda decidir bien qué paciente es el candidato a este tratamiento. Nosotros como médicos tenemos que ser capaces, con una visión lo más objetiva posible, de poder seleccionar qué paciente es el que más se va a beneficiar de este tratamiento. Claro, quizás sea un poco más complicado por eso, al ser tratamientos más especiales, claro, hay que llevar un seguimiento para saber cuánto tiempo o en cuánto tiempo hay que cambiarle, si es necesario cambiárselo, si puede continuar. Si están siendo eficaces, eso obviamente. Sí. Bueno, pues también se habló de unos retos en cuanto a necesidades continuas en los pacientes no COVID. Claro, estos son pacientes crónicos por definición, los pacientes con enfermedades poco frecuentes que se han encontrado, pues como nos hemos encontrado todos, pero ellos de una forma bastante más evidente, porque el acceso al hospital y al sistema sanitario lo han tenido muy difícil en estos 2 años. Entonces, pues sin duda se nos plantean retos en cuanto a poder establecer circuitos seguros para estos pacientes dentro del hospital, de acceso al hospital y a las áreas del hospital que sepamos que están libres del COVID en sí mismo, y también desde un punto de vista del tratamiento en casa, ¿no? Facilitarles lo que llamamos la home therapy. No me gusta usar palabras que no estén dentro del castellano, pero yo creo que es entendible, el tratamiento en casa, el tratamiento domiciliario, en lo que los pacientes pues se pueden sentir mucho más seguros y con mayor respaldo en cuanto a estar en zonas libres de COVID que la visita al hospital, ¿no? Pues sí, doctora, porque ahora con el tema del COVID también se complica un poco más todo esto, porque, bueno, sí, parece que otra vez ya está subiendo un poco la tasa, ¿no? Bueno, con responsabilidad, y yo creo que cada uno responsabilizándonos de nuestra persona y lo que nos rodea, pues siempre parece que todas las decisiones pasan por las decisiones políticas y se nos olvida que la decisión empieza en uno mismo, ¿no? Sin que esto sirva para hablar una vez más del coronavirus, y que no hay día desde hace 2 años que no hayamos hablado y no hayamos nombrado esta palabra, pero sirva también, aunque sea esta entrevista hablando de enfermedades poco frecuentes, para resaltar una vez más que aunque las decisiones las toman nuestros políticos, sean del signo que sea, pero los actos son los nuestros y la responsabilidad individual es la nuestra, y todos sabemos lo que hacemos bien y lo que hacemos de una forma no tan adecuada, ¿verdad? Efectivamente, sí que deberíamos saber todos que lo que tenemos que hacer ya hoy día. Claro, eso es indudable. El que parece que no es porque no lo quiere asumir, pero esto es así. Uh-huh. Pues doctora, para todo esto también se habló de la creación de comités evaluadores. ¿Cree que puede ser a corto plazo estos comités? Pues yo lo deseo con todas mis fuerzas, porque yo creo que está quedando claro que las decisiones colegiadas, es decir, consensuadas entre un grupo de lo que puedan ser expertos, tienen mucha más fortaleza y más robustez, y sobre todo en enfermedades como son estas, cuya prevalencia es tan bajita, a la hora de reforzar y dar firmeza a las decisiones que tomamos los médicos. Entonces yo creo que sí, estamos hablando de la Comunidad de Madrid, pero en otras comunidades como en Andalucía o en Cataluña, creo recordar que también en la Comunidad Valenciana ya los tienen estos comités evaluadores, y funcionan a la perfección, y tampoco son tantos los pacientes a los que tengamos que decidir sobre
tratamientos o no, o la indicación de darlos o la indicación de interrumpirlos, así que son absolutamente necesarios, sí. Pues este foro, tengo que decir que se organizó, bueno, hemos dicho ya, en el Hospital Universitario de la Princesa, pero si se consigue, ¿sería para aplicarlo también a todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid? Sí, bueno, la Princesa nos sirvió de casa y FEDER para este tipo de actos lo organiza a la perfección, porque la fortaleza que tienen en el mundo de los medios pues es indudable y es de agradecer, y el movimiento asociacionista que tienen pues es tremendo. Pero el Hospital de la Princesa sirvió como lugar de acogida. Yo creo que es un modelo a que otros hospitales públicos de la comunidad también sirvan de casa para estas asociaciones de pacientes que tanta labor y tan buena hacen a la hora de dar difusión del conocimiento de estas enfermedades. Y yo creo que sí, claro que sí, debemos abrirlo a otros hospitales, sin duda. Sí, fue el primer foro que se realizó ahí en la Princesa, que yo estuve, claro, porque con mi carnet de prensa puedo colarme a todo esto, pero muy bien, me pareció interesantísimo, porque sí. me pareció muy interesante. Y nada, pues algún mensaje le voy a pedir o recomendación que quiera ofrecer a nuestros oyentes de Radio Morata, aunque ya nos ha dicho bastante, pero si nos puede decir alguna cosa más. Bueno, fíjese que hemos hablado de las enfermedades poco frecuentes y los tratamientos y lo que cuestan. Bueno, yo creo que el mensaje sobre todo tiene que ser que cuanta más difusión le demos, cuanto más momentos les demos a estas enfermedades poco frecuentes para darlas a conocer, ya estamos haciendo un gran trabajo. Y que sepan también nuestros oyentes que, aunque es verdad que son tratamientos muy costosos, pero desafortunadamente son para muy poquitas de estas enfermedades. Con el resto de enfermedades lo que podemos hacer como médicos, que no es poco, es acompañar a nuestros pacientes y ayudarles en las complicaciones que vayan a tener y en ofrecerles un tratamiento sintomático el mejor de los que podamos. Y estos tratamientos no son nada costosos, son similares a los de otras enfermedades crónicas y en algunos casos invalidantes. Así que el mensaje está claro: cuanto más conozcamos, cuanto más se investigue, mejor será la calidad de vida de nuestros conciudadanos. No es más que lo que tienen en su código genético, que no han hecho nada ni mejor ni peor que cualquiera de nosotros para tenerlo. Así que yo creo que es una obligación de todos dar respuesta a los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Efectivamente, porque FEDER, tenemos que decir que hace una labor muy importante, porque yo llevo un seguimiento de ellos, porque casi cuando tienen alguna, que convocan alguna junta, alguna reunión, siempre estoy presente, porque ayudan muchísimo a divulgar y a todo. Exactamente, hay tantas asociaciones para a veces motivos como tan peregrinos que ni sabemos muy bien para qué son, pero en este caso es admirable el trabajo y la proyección que han dado en escasas 2 décadas que llevan trabajando de una forma tan continuada. Así que nada, yo les felicito desde aquí, y siempre que lo necesiten, pues la mayor parte de los médicos y especialistas que nos dedicamos a esto vamos a colaborar, eso es indudable. Pues me uno a esa felicitación, porque efectivamente es una labor muy importante lo que están haciendo. Bueno, pues doctora, ha sido un placer, de verdad. Doctora Mónica López Rodríguez, de la Unidad de Medicina Interna de Enfermedades Metabólicas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias. Muy bien, pues igualmente un saludo a todos y feliz sábado tan soleado. Gracias, igual.